Hola, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 19 de abril del año 2023. Comenzamos hablando del gobierno de Perú, que trató de inaceptables las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante su discurso ante la OEA, donde nuevamente defendió al exmandatario Pedro Castillo. ¿Qué dice la Cancillería, Julián Peña? Miguel, a través de un trino, la Cancillería de Perú y firmado por la canciller Ana Gervasi, respondió al presidente Gustavo Petro lo siguiente, abro comillas: nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos del Perú, en la OEA y en violación a su carta constitutiva. La falta a la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción. Cabe recordar que este 19 de abril el presidente Gustavo Petro estuvo en las instalaciones de la OEA en Washington participando en la sesión plenaria del Consejo Permanente, donde entre otras afirmaciones se refirió a la situación del Perú y en específico al expresidente Pedro Castillo. Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática. Recordemos que estas declaraciones, tanto del presidente Gustavo Petro como del gobierno del Perú, se viven en medio de una difícil situación diplomática entre los dos países. Y más de 30 congresistas de diferentes bancadas le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro pidiéndole que condicione la cumbre chavista con el reintegro del Estado venezolano a la Organización de Estados Americanos. Kenneth Torres. Ante la propuesta del presidente Gustavo Petro de rehacer la Carta Democrática de la OEA y reintegrar a Venezuela, desde el Congreso le enviaron una carta firmada por 30 congresistas de diferentes bancadas en la que le piden condicionar los diálogos entre Maduro y la oposición venezolana a que Venezuela se reintegre al sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Así lo explicó el representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático. En esta carta, más de 30 congresistas de diferentes bancadas le pedimos al presidente Petro que condicione la realización de la cumbre entre Maduro y la oposición venezolana a que Venezuela se reintegre al sistema interamericano de derechos humanos. Si no hay reintegro, no debería haber cumbre, porque eso es violatorio de los derechos humanos y de los tratados que ha suscrito Colombia. En el escrito también señalan que el mandatario de los colombianos tiene una obligación como presidente de la República de Colombia, estado que ha suscrito múltiples obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y como persona que se ha beneficiado en reiteradas ocasiones por ocasión y medidas adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La carta la firman congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde Conservador y Liga de Gobernantes. En otras noticias, el Consejo de Estado se pronunció ante la muerte de María Paula Munévar, quien, recordemos, apareció muerta en la Universidad Javeriana después de estar desaparecida por más de 2 semanas. Dice en su cuenta de Twitter el Consejo de Estado: el Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lamentan el fallecimiento de María Paula Munévar Olmos, hija de Pedro Pablo Munévar, secretario de la sección primera, y expresa su solidaridad en este momento de profundo dolor. Los familiares de María Paula piden a la opinión pública y a los medios que respeten su momento de duelo. Kenneth, gracias. Y desde un foro económico en Medellín, la ministra de Agricultura, Cecilia López, dio un balance preliminar del proceso de reforma agraria. Si bien anda en marcha, el proceso va lento y se encuentra lejos de la meta que fijó el gobierno nacional de entregar 1,5 millones de hectáreas. Juan Esteban Quintero. La ministra de Agricultura, Cecilia López, en el foro Perspectivas Económicas 2023, habló sobre el lento proceso en el que se encuentra la reforma agraria, pese a que anda en marcha. Sobre la compra de tierras, aseguró que no solamente consiste en comprar predios, sino tener procesos productivos. Aseguró que el problema no es de dinero, sino de la oferta de tierras. La de ahorita no es plata. El problema de la reforma agraria es la oferta de tierras adecuada. Porque lo de Fedegan va muy despacio. Nos va a tocar hacer una estrategia, para comprar tierra directa. También se refirió a las metas que están muy lejos que se fijó el gobierno nacional de entregar 1.5 millones de hectáreas. Hemos comprado 9.628 hectáreas y hemos entregado más o menos ese tanto, 9.000, 7.000 y pico. Estamos lejísimos de las metas. Por último, la ministra aseguró que la cartera va a tener una adición presupuestal de 3 billones para un total de 7 billones para este proyecto.
Gracias, Juan. Y mientras en Medellín el Atanasio Girardot sigue cerrado para Atlético Nacional y su barra, los del Sur, en Envigado le abrieron las puertas al equipo verde de Antioquia para recibirlo como visitante en el partido que se va a jugar el próximo domingo sin veto para los hinchas. La información la tiene Andrés Noreña. Tras una reunión llevada a cabo en Envigado entre el alcalde de este municipio, Braulio Espinosa Márquez, el presidente del Envigado Fútbol Club y voceros de la barra Los del Sur, se tomó la determinación de jugarse el partido entre Envigado y Atlético Nacional el próximo domingo en el Polideportivo Sur de Envigado con la presencia de los hinchas, incluidos los aficionados que hagan parte de la barra Los del Sur. Así lo expresó el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa. Vamos a permitir el partido del sábado con ingreso de hinchada de Nacional e ingreso de hinchada del Envigado Fútbol Club. Hemos organizado un gran dispositivo de seguridad, pero la mayor seguridad la tienen que brindar los hinchas con un buen comportamiento. El dispositivo de seguridad incluye la presencia de 400 hombres de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dentro y fuera del estadio. La logística que será garantizada por el local, en este caso Envigado Fútbol Club. Adicionalmente, habrá ley seca en el barrio Primavera, donde queda el Polideportivo Sur de Envigado, y el acceso de los hinchas de Los del Sur será por la avenida Las Vegas. No habrá veto para ningún hincha. Andrés, gracias. Y familiares del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, están denunciando que se encuentra en grave estado de salud en una cárcel en los Estados Unidos y piden que sea escuchado en Justicia y Paz antes de que muera. La información la tiene Eslobodan Wilches. La denuncia la hizo Mónica Murillo, la hija del ex jefe paramilitar, al asegurar que pese a las difíciles condiciones de salud por las bajas temperaturas en una prisión de máxima seguridad en jurisdicción de Indiana en Estados Unidos, su padre quiere seguir contando toda la verdad a través de la Ley de Justicia y Paz. Aclara que en este penal no hay condiciones tecnológicas para seguir colaborando con la justicia. Él en este momento se encuentra en silla de ruedas, así que las condiciones de visita son demasiado difíciles. Se está quedando sordo por un oído, así que hablar con él se vuelve cada vez más complicado, pero siempre ha estado dispuesto a la paz, a todo lo que sea con ello, y lo que no queremos es que de verdad él se muera sin decir la verdad ni que nadie sepa lo que realmente pasó. Durante su intervención en la Comisión Segunda del Senado, donde se evaluó la situación de colombianos detenidos en el exterior, la hija de Don Berna recordó que hubo una decisión de un tribunal de Medellín que ordenó el traslado de su padre a otro centro penitenciario en Miami, asunto que ha sido omitido por la justicia de Estados Unidos. Lo dan gracias. Y el Consejo Gremial Nacional está prendiendo las alarmas en torno a la propuesta de decreto del Gobierno Nacional para bajar las tarifas de la luz en Colombia y le advierte al presidente que se podría tener un desabastecimiento en pocos años. Marcela Peña. Una extensa carta le envían los empresarios del país al presidente Gustavo Petro para quejarse por la propuesta del Ministerio de Minas de regular las tarifas de electricidad en Colombia. Según los empresarios, estamos ante una intervención excesiva del mercado que terminará comprometiendo incluso la disponibilidad de los recursos energéticos para atender la demanda de energía, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos cerca de un fenómeno del Niño, es decir, de un verano intenso que puede reducir de manera considerable el nivel de los embalses. Sugieren los empresarios además que el decreto va contra la Ley de Servicios Públicos, que no se hizo un estudio de los impactos económicos que puede tener y que algunos aspectos de la medida afectan directamente la libre competencia. El proyecto de decreto, dicen los empresarios, podría enviar señales que desestimulen la inversión y conduzcan a un desabastecimiento en pocos años. Gracias, Marcela. Y regresaron los piques a la zona urbana de Tuluá, en el Valle del Cauca. En las últimas horas se adelantaron operativos en las calles contra motociclistas que compiten en las noches, generando caos y accidentes de tránsito. Laura Ruiz. Hace una semana, en un parque ubicado en el barrio Fátima del municipio de Tuluá, fueron arrolladas 2 menores de edad que hacían deporte en el lugar por jóvenes que estaban realizando piques ilegales en esta zona. Debido al incremento de estas competencias que están generando caos, no solamente en el barrio Fátima, sino en otros sectores, las autoridades realizaron ayer operativos de inmovilización de varias motocicletas en el municipio de Tuluá. Mayor Jonathan Hernández, comandante de la estación de policía de este municipio. Informamos que vamos a mantener nuestros dispositivos en estos lugares y recomendamos a las personas que hacen mal uso del espacio abstenerse de realizar estas actividades, ya que se pueden ver objetos de sanciones. La Secretaría de Tránsito de este municipio anunció más operativos de este tipo para inmovilizar motocicletas para poder frenar este fenómeno que afecta la integridad de todos los tulueños.
Y escuchen esta historia. Un médico forense de medicina legal de Villavicencio fue condenado a la cárcel por acceso carnal abusivo y tocamientos a menores de edad. Sin embargo, ahora el médico que seguía ejerciendo se encuentra prófugo de la justicia. Precisamente una de sus víctimas habló en exclusiva para Blue Radio con Carlos Andrés Pérez, nuestro corresponsal en Villavicencio. Se trata de Joan Arnovi Salgado, un médico forense quien hasta hace pocos días aún trabajaba en medicina legal de Villavicencio, quien según una joven a quien llamaremos Valeria por razones de seguridad, reveló los aberrantes hechos que este sujeto cometió con la joven, quien para la época tenía apenas 13 años. Valeria llegó a medicina legal en el 2017 por ser víctima de violación. Allí debían practicarle el examen de rutina y en medio de esto, el médico la atendió, le hizo tocamientos y la accedió. Tocaba todo mi cuerpo, eso fue algo muy feo. Yo me sentía muy incómoda y yo le decía si ya iba a terminar y él me decía que no. Él después me hizo acostar en la camilla y él comenzó a tocar mi cuerpo, mi cuerpo, me tocaba la vagina. Ella denunció y este médico fue capturado, pero luego recobró la libertad y volvió a trabajar en medicina legal. Esta decisión fue apelada por la fiscalía y en última instancia el Tribunal Superior de Villavicencio lo condenó a 22 años de prisión. Hoy este sujeto es prófugo de la justicia. Carlos, gracias. Y en información internacional, de acuerdo a la ONU, 67 millones de niños no fueron vacunados por culpa de la pandemia entre el año 2019 y el año 2021. ¿Quién entrega esta cifra, Juan Esteban? Miguel, buenas noches. Las cifras las entrega la ONU y son muy preocupantes. 67 millones de niños se vieron privados total o parcialmente de las vacunas de rutina entre 2019 y 2021 debido a los cierres y las interrupciones de la atención médica causadas por la pandemia del COVID-19. La unidad de la UNICEF también se pronunció y dijo lo siguiente: más de una década de logros duramente ganados en la inmunización infantil de rutina se han erosionado. El informe señala que 48 millones de estos niños no recibieron ninguna vacuna sistemática. Gracias, Juan Esteban. Y en deportes, el Deportivo Independiente Medellín dejó escapar el empate en Uruguay y cayó derrotado en la Copa Libertadores. Juan Carlos Cortés. Buenas noches y segunda salida de Independiente Medellín en Copa Libertadores. En su primer juego empató de local ante Internacional de Brasil y ahora iba a Uruguay para enfrentar a Nacional en el Estadio Gran Parque Central. El poderoso no tuvo una buena noche y cayó derrotado 2-1. El primero fue Gastón Pereiro en un descuido en marca y tras un remate que rechaza el arquero Vázquez. Pereiro define arriba al arco para el primero de Nacional. Intentó Medellín hasta que en el 79 un centro de Quiñones Pons. La pelota desde lo alto con una parábola pronunciada y cayendo como una gota de lluvia. Gigantesca, por cierto, contra el segundo caño. ¡Qué barbaridad! Pero en la reposición, una jugada carambolesca y Noguera puso el definitivo 2-1, que deja a los uruguayos líderes con 6 puntos y tras la victoria de Internacional ante Metropolitanos, el equipo brasilero es segundo con 4. Tercero entonces es Medellín con 1 punto. El próximo juego del poderoso de González será por liga ante Once Caldas en el Atanasio. Está programado para este domingo, todavía con hora por confirmar. Juan Carlos, gracias. Hasta aquí esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.